En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén, Señor. Una vez más, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre Santo y bendito Salvador, tu palabra ya ha sido leída. Te suplico y te ruego, Señor, que puedas llenarnos con tu palabra y alcanzar nuestros corazones con ella. Te suplico, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para comprender lo que tú quieras decirnos, Señor, por medio de la palabra de Dios. Te suplico, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, toda la gloria y la honra sean al Señor. Estamos viendo lo que son las bienaventuranzas y como lo hemos ido diciendo, ¿cierto? Es tan importante este mensaje del Señor porque las bienaventuranzas nos enseñan a cada uno de nosotros lo que es este inicio en la vida del cristiano. Cuando hablamos de bienaventurados y cuando la Escritura se refiere a bienaventurados, está hablando de una palabra que significa muy bendecido, de una palabra que significa feliz. Amén. Entonces, cuando hablamos de que se dice bienaventurado, estamos hablando de que es feliz. Amén. Feliz una persona, ¿cierto? De acuerdo al enunciado de lo que el Señor dice. Bienaventurado también significa muy bendecido. Recordad que la primera bienaventuranza que vimos es bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos entendido que un pobre en espíritu es un mendigo del alma. Cada cristiano que se acerca al Señor debe comprender que es un pobre de espíritu. Debe comprender cada uno de nosotros que la suficiencia humana no sirve de nada. Las fuerzas humanas no sirven de nada. Solamente el Señor, por medio de su palabra, solamente el Señor, por medio de su Espíritu Santo, Él nos puede dar vida. Amén. Esta pobreza espiritual, el ser un mendigo del Espíritu, nos dice a cada uno de nosotros que debemos acercarnos a Jesús, Así es. no imponiéndole las cosas, sino que debemos acercarnos a Jesús con una necesidad, suplicando al Señor que Él pueda cubrirnos con sus riquezas. Amén. Las bienaventuranzas son aquel camino angosto que todo cristiano debe recorrer. Vimos la vez pasada, cada cristiano verdadero parte como un mendigo del alma, Amén. como un pobre en espíritu, como un miserable pecador que no merece la gracia de Dios, mas la suplica, mas ruega a Dios, quien con su puro afecto de su voluntad, quien con su puro amor le da a este pobre mendigo lo que no merece y hace que este mendigo se pueda gozar de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Podemos quizás no tener nada en esta tierra, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. Tenemos una esperanza tan grande en el Señor. Tenemos una esperanza tan grande en nuestro Dios. Hacemos bien confiar solamente en Él. La segunda bienaventuranza, el segundo proceso que cada cristiano debe vivir es bienaventurados los que lloran. El camino del Evangelio no está exento de dificultades. El camino del Evangelio no está exento de cosas que nos pasen. El Señor dijo, en el mundo van a sufrir. Pero confíen, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Amén. El Señor prometió que íbamos a sufrir. El Señor prometió que íbamos a llorar. Y lo hemos hecho. Pero nuestra confianza y nuestra esperanza sigue en Él, a pesar de las cosas que vengan, a pesar de las enfermedades o diferentes cosas que puedan afectar nuestra vida. Vamos a seguir confiando en Jesús. Amén. Vamos a seguir confiando en el Señor. Porque nuestra fe no la colocó un hombre en nuestro corazón. La fe la ha puesto Dios por medio de su Espíritu Santo. Así es, Señor.
Bienaventurados los que lloran. Este miserable mendigo gusta de la palabra de Dios dada por gracia. Y esta palabra produce el llorar. ¿Por qué la palabra del Señor? Y cuando hablo de llorar, debemos entender que el término griego significa un lamento de un culpable. Cuando nos acercamos a Cristo, vemos nuestra miseria. Y una vez que comprendemos nuestra miseria, nos aferramos a las riquezas de su gracia, las cuales están en su palabra. Pero una vez que entendemos su palabra, la palabra del Señor nos lleva a lamentarnos. La palabra del Señor nos lleva a sentirnos culpables, porque hemos estado toda una vida ofendiendo a Cristo. Hemos estado toda una vida ofendiendo a aquel que por su misericordia hasta el día de hoy nos ha socorrido. Si pudiéramos traducir la segunda bienaventuranza, diríamos de esta manera: muy felices o muy bendecidos los que se lamentan por su culpabilidad. ¿Alguna vez has experimentado esto, amado hermano? ¿Te has dolido cuando le has fallado al Señor? ¿Te has dolido cuando le has faltado al Señor? Porque eso no solo ha ocurrido en el inicio de nuestro cristianismo, sino aún también en el proceso en el cual usted y yo somos cristianos, nos lamentamos, lloramos por las cosas que le hemos fallado al Señor. Has sido abrumado por la culpabilidad de no solo ser un miserable pecador, sino de fallarle al Señor, aquel que ha sido tan bueno para con nosotros. El Señor ha sido tan bueno con cada uno. Nosotros no merecíamos nada, nosotros merecíamos el infierno, pero el Señor por su sola gracia, el Señor por su sola misericordia, le ha placido daros el reino. Él por su sola gracia y por su sola misericordia, la cual Él ha extendido para con nosotros, nos ha dado gratuitamente una salvación tan grande. Este lamento no es por un miedo al infierno. Este lamento o lloro no es por perder beneficios. Este lamento o lloro no es por algo malo que nos ha acontecido, sino que bienaventurados los que lloran significa un lamento culpable de aquel que le ha fallado a un Señor que ha sido tan grande y tan misericordioso para con nosotros. Creo no encontrar otro ejemplo más contundente que el de David, aquel siervo de Dios, quien exclamó en el Salmo 51, versos 3 y 4, el cual dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se fija cómo David se reconoce delante de Dios y le dice: Señor, yo no solo he pecado con las personas que están aquí en la tierra, yo he pecado contra ti, Señor. Yo he pecado contra ti, el cual me has favorecido y me has dado tanto. Y yo te he fallado, Señor, no cumpliendo tu ley. El lamento de David por su culpabilidad era tan grande que reconocía cada una de sus faltas y reconocía que aquellas faltas eran rebelarse en contra de su Dios. Cuando usted y yo pecamos, ¿sabe lo que hacemos? Nos rebelamos en contra de Dios. ¿Quién nos da la vida? El Señor. ¿Quién nos permite comer o alimentarnos o tener una cama, un techo donde estar? ¿Quién ha permitido eso? El Señor. ¿Quién nos ha dado la familia? El Señor. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Es el Señor. Y cuando pecamos, le estamos fallando a aquel que nos ha dado todo. Y le estamos fallando a aquel que nos ha favorecido tanto. Si Él nos hubiese dejado en la miseria de nuestro pecado, cuánto sufrimiento vendría a nuestra vida. Pero hemos recibido la consolación de Cristo, que no solo nos ha permitido lamentarnos por nuestros pecados y llorar por lo que hemos cometido, sino que Él también nos ha consolado dándonos y extendiéndonos su gracia.
porque yo reconozco mis rebeliones. Reconozco, Señor, que me he rebelado en contra de ti. Señor, mi pecado siempre está delante de mí. Un verdadero cristiano se caracteriza porque su pecado está siempre delante de sus ojos. Entiende, cada vez que va comprendiendo las Escrituras, va entendiendo que le está fallando al Señor, que le está fallando a su Señor. Tanto lo aplasta el dolor de fallarle a su Señor, que si este hombre llamado David cometía su adulterio, mataba a un hombre inocente y aún perdía la vida de su hijo por culpa de su pecado, todo eso era horrible para él. Pero para David era mucho más tremendamente horrible fallarle al Señor. Él no solo sentía que le estaba haciendo daño a las personas cuando estaba pecando, no solo le había hecho daño a su hijo, no solo le había hecho daño, ¿cierto?, a un hombre inocente, él le había hecho daño a Dios. Él había fallado contra su Dios. David reconoce que falló no solo a Dios, sino delante de los ojos de Dios. Usted sabe, amado hermano y amada hermana en el Señor, que donde quiera que estamos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Amén. Donde quiera que estemos donde estemos, el Señor nos está mirando. Los ojos del Señor están en todo lugar. No nos podemos esconder de su mirada. Así que si hemos fallado al Señor, Él lo sabe. Pero se fija que aunque Él sabe que le hemos fallado, aún nos da la vida. Él podría quitarnos la vida en un instante. Él podría destruirnos en un instante. Pero su sola gracia nos mantiene a usted y a mí aquí. Gracias, Señor. Solo su misericordia. David reconoce que falló delante de los ojos de Dios. Pues segunda de Samuel 11:27 dice así la palabra del Señor en segunda de Samuel 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando un hijo le falla al Señor, es algo aborrecible delante de sus ojos. Porque no es cuando le falla a alguien del mundo. El mundo está acostumbrado a hacer estas cosas. Pero cuando un hijo de Dios hace esto, es ser un mal agradecido con Él. Con aquel Señor que nos ha dado tanto. Conocemos que Dios está mirando todo. Conocemos que nada se esconde de su mirada. No sé si alguna vez te ha tocado, hermano o hermana, que alguien te falle delante de tus ojos. Cuando alguien nos ha fallado, cuando una persona de esta tierra nos ha desilusionado, ¿cómo hemos quedado? Mal, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando una persona nos falla, cuando una persona nos miente, cuando una persona nos hace daño? Nos sentimos mal. Amén. ¿Y cómo usted cree que el Señor se siente cuando usted y yo fallamos contra Él? Cuando alguien de esta tierra nos ha fallado, nosotros también le hemos fallado a otras personas. Pero la diferencia con Dios es que Él es santo y Él nunca le ha fallado a nadie. Por lo cual es mucho más grave cuando usted y yo fallamos contra Él. Porque lo hacemos delante de sus ojos y lo hacemos ante un Dios santo que jamás nos ha hecho ni el más mínimo daño, sino que nos ha mostrado su gracia tan inmensa con nosotros. Pecar ¿no es acaso ignorar lo que Dios nos ha dado? Fallarle ¿no es acaso ignorar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Muchas veces olvidamos esto. Nos sentimos ya perdonados. Y aunque lo somos por la gracia de Cristo, nunca debemos dejar de confesar nuestras faltas delante de Él. Nunca debemos dejarlo. Cada día debemos reconocer nuestras faltas y pecados delante del Señor. No podemos ignorar eso. Un verdadero cristiano llega el momento que al ser confrontado por la palabra y al ser confrontado de esta manera,
Veamos lo que dice la Escritura con respecto a esto. Cuando alguien es confrontado por medio de la palabra de Dios por su pecado. El Salmo capítulo 32, versículo 3 dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando un verdadero cristiano le falla al Señor y no confiesa su pecado, ¿sabe lo que sucede? Sus huesos se envejecen. Y eso sabe lo que significa en el sentido espiritual, porque esto no lo está hablando en el sentido material, sino en el sentido espiritual. ¿Sabe lo que significa eso? Hay un dolor de dentro de su alma. Cuando usted y yo le fallamos al Señor, hay un dolor que no nos deja tranquilo. Hay un dolor dentro de nosotros que no nos deja tranquilo. Y mientras más callemos, ese dolor, esa angustia, aumenta. O como la gente le llama, esa depresión aumenta. Porque entre más callemos el pecado, entre más sigamos ignorando a Dios, esa angustia va a seguir creciendo en el corazón. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El pecado era algo que le molestaba tanto a David en su mente, que ya no era un dolor de un momento, era un dolor de todo el día. ¿Ha sentido eso usted, querido hermano y hermana, cuando le ha fallado al Señor? Pues si no lo ha sentido, tendría que tener mucho miedo en este momento, porque quizás nunca ha sido perdonado por Cristo, porque quizás le ha estado ignorando toda su vida. Pero la Escritura nos manda a arrepentirnos, y arrepentirse significa cambiar de actitud, dejar de hacer las cosas que le desagradan a Dios. Cuando la palabra de Dios nos confronta, es como cuando dice 2 de Samuel 12:7, 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7. Si verdaderamente somos un cristiano, 2 de Samuel 12, verso 7 va a ser algo muy familiar para nosotros. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Se fija que David, cuando aquí el profeta Natán le muestra su pecado por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje de Dios, el Señor le dice: pero ¿por qué estás fallando contra mí si yo te he dado tanto? Amén. Si yo te he dado tanto, ¿por qué fallas contra mí?, dice el Señor. ¿Por qué ignoras lo que está haciendo? Si el Señor sabe que nuestro corazón es de continuo mal, el Señor sabe de que somos débiles. Pero ¿sabe cuál es la maldad y el pecado de todo esto? Es que nosotros lo ignoramos como que nada pasa. Y ese es el punto de todas estas cosas. No podemos seguir así, hermano y hermana, en el Señor. Llegamos a sentirnos como Isaías capítulo 6, cuando Isaías se encuentra con la santidad de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Amén. Cuando somos y contemplamos la santidad de Dios, contemplamos lo lejos que estamos de Él. Contemplamos lo indignos que somos delante de Él. Pero muchas veces nos mostramos tan dignos, pero muchas veces nos mostramos personas tan intachables y no reconocemos nuestras faltas. Aún somos cristianos, pero aún le seguimos fallando al Señor, ¿cierto? Aún le hemos faltado al Señor, ¿cierto? Y si nosotros decimos que no, estamos mintiendo, porque cada uno de nosotros le ha fallado al Señor. Y cada uno de nosotros necesita arrepentirse cada día. Amén. Y aún como dijo David, después que aprendió esta lección: líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor.
Hay pecados que estoy haciendo y no me estoy dando cuenta que te estoy fallando, Señor. Líbrame de esos pecados, Dios mío. No quiero seguir fallándote, Señor. Entonces, es ahí donde analizamos esta bienaventuranza y decimos, ¿cómo entonces? ¿Es alguien feliz o muy bendecido aquel que llora? Se fije que hay una nueva contradicción para el mundo de estos días. Cristo dice, felices los que lloran. ¿Cómo va a ser alguien feliz si llora? Usted puede decir, pero ¿cómo puede ser alguien feliz si llora? Pero Cristo lo dijo. ¿Y sabe por qué son felices los que lloran? ¿Saben por qué son muy bienaventurados los que lloran? ¿Sabe por qué son muy felices aquellos que se lamentan cuando les fallan al Señor? Ellos son felices porque han sido bendecidos y han sido mirados por Dios. Y usted dice, ¿por qué? Como dijo aquella María, dijo ella, los ojos del Señor han mirado la bajeza de su sierva. El Señor ha mirado nuestra bajeza. Amén. El Señor nos ha mirado cuando no éramos nada, hermano. Si no piense que el Señor lo llamó al camino porque usted era la mejor persona, porque yo creo que cada uno de nosotros sabe que no somos las mejores personas. Así es, Señor. Si el Señor nos llamó hasta su camino, es por su solo amor. Como dice la Escritura, es solo por el afecto de su voluntad. Dios nos ha dado una vida donde nos dolemos, donde ese sufrimiento se transforma en una inmensa alegría. ¿Por qué? Veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 6, verso 21. Lucas capítulo 6, versículo 21 dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. ¿Se fija cómo el Señor dice? Son bienaventurados si ustedes están llorando. Si ustedes están sufriendo, son felices. ¿Sabe por qué? Porque van a reír. Amén. Porque van a reír. Porque van a ser felices en la presencia del Señor. Porque van a ser felices cuando sientan el perdón del Señor. Amén. Porque toda esa amargura, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que usted lleva por dentro, queda en la cruz de Cristo. Y usted ha sido perdonado por Él. Usted ha sido perdonado por Cristo. Él le ha lavado en su sangre preciosa. Todos sus pecados han sido perdonados. Gracias, Señor. Él ha quitado su culpa. Si usted y yo llegamos al cielo, va a ser por Cristo. Así Si es. usted y yo llegamos al cielo, no va a ser porque somos las mejores personas. Va a ser porque Cristo pagó por mis pecados. Va a ser porque Cristo pagó por mí. No crea, hermano, que somos personas con alas en la espalda, no. No. Si llegamos al cielo es porque Cristo pagó en la cruz por usted y Gracias, mi Señor. por eso somos felices. Porque cuando vamos a Jesús, cuando clamamos a Él en nuestra angustia, cuando clamamos a Él en nuestro dolor, cuando nos arrodillamos delante de Él para pedirle perdón, para que Él reforme nuestro corazón, para que Él nos corrija por medio de aflicciones, para que Él nos corrija por medio de cosas que nos puedan pasar en nuestra vida. Y luego de todo eso, digamos, gracias Señor, porque por tu gracia soy lo que soy. Gracias Señor, porque por tu gracia, por ese favor que yo no merecía, puedo estar delante de ti, Señor, y ser salvo. Bienaventurados los que lloran, porque reiréis. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se fija, perdón hermano, Romanos capítulo 5, versículo 6, ahora sí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén.
¿Se fija? El Señor no murió por nosotros que éramos las mejores personas. Dijo, murió cuando aún éramos impíos. Cristo murió por nosotros, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros estábamos lejos de Él. ¿Se acuerda cuando estábamos lejos del Señor? ¿Qué cosas salían de nuestra boca? ¿Qué pensamientos dejaban que gobernara nuestra mente? ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes de venir a Cristo? Era una vida en desenfreno, era una vida donde no nos importaba nada. Pero cuando Cristo murió, murió por nosotros que éramos impíos, por personas que nos habíamos alejado y extraviado de la verdad de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, él reconoce y él sabe que Cristo murió por los impíos, que Cristo murió por ese apóstol Pablo que había matado cristianos. Cristo murió por ese apóstol Pablo que aún había estado ahí consintiendo la muerte de Esteban. Cristo murió por ese apóstol Pablo que negaba las cosas del Señor, que se creía superior a los demás. Cristo murió por esa clase de impío. Pero Cristo le ha traído una buena noticia a aquellos impíos, para no dejarlos en aquella impiedad, sino sacarlos de esa inmundicia, sacarlos de esa basura, sacarlos de esa rebelión en contra de Dios y darle una nueva vida en Él y una esperanza que nos seguirá aún más allá de la muerte. Amén. Aún más allá de la muerte tenemos una esperanza y esa esperanza está en Jesús. Y esa esperanza está en nuestro Señor y Salvador. Pues Cristo pagó nuestra culpa. Él ha remitido nuestros pecados. Hemos sido perdonados por su sangre, porque el Hijo de Dios ha derramado su preciosa y bendita sangre por cada uno de nosotros. Reconocemos como David, como lo hizo este hombre, que solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él os hará oír gozo y alegría. Él recreará los huesos que han sido abatidos. Gracias, Señor. El Señor traerá ese gozo y esa alegría por medio de su perdón. Porque si usted y yo quiere sentir y verdaderamente experimentar el perdón de Dios, solamente lo hará por medio de las Escrituras. Solamente lo hará cuando recuerde lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice... Romanos capítulo 15, versículo 4 dice la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se fija para qué sirve la Escritura? Para que usted y yo tengamos esperanza. Amén. Y en la cruz del Calvario, y en lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, tenemos una esperanza de que si sufrimos, reinaremos con Él. Amén. De que si lloramos, reiremos, porque Él ha remitido, ha pagado no solo los pecados de antes, no solo los pecados del presente, sino también los pecados del futuro. Amén. Gracias, Señor. Y cuando lleguemos a Él y lleguemos a su presencia, no iremos a imponer lo que nosotros hicimos. Iremos a postrarnos ante Jesús Amén. y a agradecerle por la eternidad lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Satanás quiera enrostrar nuestros pecados, podemos reconocerlo y decir, sí, soy un pecador, pero mi Señor Jesucristo ha pagado por mí en la cruz del Calvario, y si llego al cielo, será por la gracia de Dios y solo por su gracia, porque Él ha prometido que si bien pagó en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día, y después que se le apareció a más de 500 hermanos, y después de haber comisionado a los discípulos, ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Gracias, Y el Señor ha prometido que donde Él está, usted y yo también estaremos. Amén. Esa es la alegría más grande que tenemos, Sí, Señor. que Cristo nos promete que donde Él está ahora, vamos a estar con Él para siempre. Donde nuestra alegría y nuestro gozo va a ser pleno. Sí, Cristo. Lloramos, sí, sufrimos aquí, sí,
pero en el cielo reiremos por la eternidad. En el cielo estaremos felices con Él por siempre. Amén. Por siempre y para siempre, para la gloria y la honra de nuestro Salvador. Abramos nuestras Biblias. A través de las Escrituras tendremos la consolación para nuestro llanto. Encontraremos la consolación para nuestro lamento. Encontraremos la consolación para nuestra culpa. Porque el libro de Romanos capítulo 8 versículo 33 nos muestra por qué son felices y muy bendecidos los que lloran. Porque el libro de Romanos 8, capítulo 33, dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Si Satán quiere acusarlo a usted, ¿podrá prevalecer su acusación? No. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Amén. ¿Puedes sentir felicidad por eso? ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso alguna tribulación o alguna angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O cuando no tengamos nada? ¿O el peligro? ¿O cuando alguien quiera matarnos? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra felicidad. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada. Hay gente que le tiene miedo al diablo, los demonios, lo que pueden hacer. Pero piense esto, nada nos puede separar del amor de Cristo. Si Cristo le ha amado, ese amor no se lo va a quitar nadie. Amén. Aunque todos nos dejen botados, hermano, aunque todos los dejen solos. Pero Cristo jamás nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Y sabe lo que Él prometió? Que Él estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Que Él estaría con nosotros hasta el fin. Sí, Señor. Eso es lo maravilloso y la esperanza tan grande que tenemos en Él. Porque mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él permanece fiel. Y lo que Él promete, Él cumple. Cuando nosotros prometemos, muchas veces fallamos. Sí. Pero cuando Cristo promete algo, eso lo va a cumplir. Y Él ha dicho que nada nos puede separar del amor de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Lloras por tu pecado? ¿Lloras y te lamentas por lo que has hecho? Tengo una buena noticia. Usted va a ser feliz. Gracias, Señor mío. Usted va a reír. Usted va a ser consolado. Porque Cristo pagó por usted y por mí en la cruz. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios y bendito Salvador. Amén. Amén. Gracias, mi